¿Sabías que la NASA planea lanzar cohetes durante el eclipse solar del 8 de abril? Los eclipses generan asombro y reúnen a muchas personas alrededor del mundo para observar un impresionante fenómeno cósmico. Sin embargo, estos eventos también le permiten a los científicos descubrir misterios del sistema solar. ¿Pero qué planea investigar la NASA en esta fecha? Quédate en este video para averiguarlo. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Durante el eclipse solar total del 8 de abril, cuando la luna oscurecerá temporalmente la cara al sol para millones de personas en los países de México, Estados Unidos y Canadá, se llevarán a cabo múltiples experimentos para comprender mejor algunas de las preguntas sin resolver sobre nuestra estrella. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, lanzará cohetes sonda y aviones WB-57 de gran altitud para realizar investigaciones sobre aspectos del Sol y la Tierra que solo son posibles durante un eclipse. Los esfuerzos forman parte de una larga historia de intentos por recopilar datos y observaciones invaluables cuando la Luna bloquea temporalmente la luz del Sol. Quizás uno de los hitos científicos más famosos relacionados a un eclipse ocurrieron el 29 de mayo de 1919, cuando un eclipse solar total proporciona evidencia de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que el científico había descrito por primera vez en 1916. Einstein había sugerido que la gravedad es el resultado de la deformación del tiempo y el espacio, distorsionando la estructura misma del universo. Como ejemplo, Einstein mostró que la influencia gravitacional de un objeto grande como el Sol podría desviar la luz emitida por otro objeto, como una estrella virtualmente detrás de él, haciendo que el objeto pareciera un poco más lejos de la perspectiva de la Tierra. Una expedición científica para observar estrellas de Brasil y África Occidental, dirigida por el astrónomo inglés Sir Arthur Eddington durante el eclipse de 1919, reveló que algunas estrellas parecían estar en el lugar equivocado, validando la teoría de Einstein. Durante otro eclipse, esta vez ocurrido en 2017 que atravesó Estados Unidos, la NASA y otras agencias espaciales realizaron observaciones utilizando 11 naves espaciales y diferentes y 2 aviones de gran altitud. Los datos recopilados durante este eclipse ayudaron a los científicos a predecir con precisión cómo se vería la corona o la cálida atmósfera exterior del Sol durante los eclipses siguientes de 2019 y 2021. A pesar de sus temperaturas abrasadoras, la corona tiene una apariencia más débil que la superficie brillante del Sol, pero aparece como un halo alrededor del Sol durante un eclipse, cuando la luna bloquea la mayor parte de la luz del Sol, que facilita su estudio. La razón por la que la corona está a millones de grados más caliente que la superficie real del Sol es uno de los misterios persistentes sobre nuestra estrella. Un estudio del año 2021 reveló algunas pistas nuevas que muestran que la corona mantiene una temperatura constante, a pesar de que el Sol experimentó un ciclo de 11 años de actividad creciente y menguante. Los hallazgos fueron posibles gracias a más de una década de observaciones de eclipses. Aunque estuvo más tranquilo durante los eclipses anteriores, este año el Sol está alcanzando el pico de su actividad, llamado máximo solar, lo que brinda a los científicos una oportunidad única. Durante el eclipse del 8 de abril, los científicos y los equipos investigadores podrían hacer un nuevo descubrimiento que potencialmente mejore nuestra comprensión sobre nuestro rincón del universo. Observar el Sol durante los eclipses también ayuda a los científicos a comprender mejor cómo fluye el material solar desde el Sol. Las partículas cargadas, conocidas como plasma, crean un clima espacial que interactúa con una capa superior de la atmósfera de la Tierra, llamada ionosfera. La actividad solar energética liberada por el Sol durante el máximo solar podría interferir con la Estación Espacial Internacional y la infraestructura de comunicaciones. Muchos satélites de órbita terrestre baja y ondas de radio operan en la ionosfera, lo que significa que el clima espacial dinámico tiene un impacto en el GPS y las comunicaciones por radio de larga distancia.
Los experimentos para estudiar la ionosfera durante el eclipse incluyen globos de gran altitud y un esfuerzo de ciencia ciudadana que invita a la participación de radioaficionados. Los operadores, desde diferentes ubicaciones, registrarán la intensidad de sus señales y qué tan lejos viajan durante el eclipse para ver cómo los cambios en la ionosfera afectan las señales. En otro experimento repetido, 3 cohetes de sondeo despegarán sucesivamente desde las instalaciones de vuelo Wallops de la NASA en Virginia antes, durante y después del eclipse para medir cómo la desaparición repentina de la luz solar impacta la atmósfera superior de la Tierra. Cada cohete expulsará 4 instrumentos científicos del tamaño de una botella dentro del recorrido para medir los cambios en la temperatura de la ionosfera, la densidad de partículas y los campos eléctricos y magnéticos entre 90 a 500 kilómetros sobre el suelo. Se realizarán 3 experimentos diferentes a bordo de los aviones de investigación de gran altitud de la NASA conocida como WB-57. Estos pueden transportar casi 4.082 kilogramos de instrumentos científicos desde 18.288 a 19.812 metros sobre la superficie de la Tierra, lo que lo convierte en el caballo de batalla del programa de ciencias aerotransportadas de la NASA. Los beneficios de usar estos aviones es que un piloto y un operador de equipo pueden volar sobre las nubes durante aproximadamente 6 horas y media sin cargar combustible dentro de la trayectoria total del eclipse, lo que permite una vista continua y sin obstáculos. La trayectoria de vuelo de los aviones significa que los instrumentos estarán dentro de la sombra de la Luna durante más tiempo del que estarían en la Tierra. Otro proyecto dirigido por Amir Caspi, científico principal del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado, tiene como objetivo de capturar imágenes del eclipse desde 15.240 metros sobre la superficie de la Tierra, con la esperanza de espiar estructuras y detalles dentro de la corona media e inferior, utilizando cámaras de alta velocidad y alta resolución, capaces de tomar imágenes en luz visible y en luz infrarroja. El experimento también buscará asteroides que orbiten dentro del resplandor del Sol. Los eclipses solares son eventos cósmicos que han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Además del asombro que generan, los eclipses también son importantes desde un punto de vista científico. Estudiar los eclipses también nos da la oportunidad única para entender mejor nuestro sistema solar y los fenómenos que ocurren en él. Nos permite profundizar en nuestro conocimiento del cosmos y apreciar la belleza y la complejidad del universo en el que vivimos. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.